Bueno, es un título y un tema que se ha comentado demasiado, se ha hablado mucho. Es más, a mí me ha gustado escribir poesía y se me olvidó traerla, pero quería hasta recitarla, porque tenía un tema acerca de esto en poesía también. Y qué bueno, hermanos, conocer, saber quién es realmente a quien nosotros servimos en esta mañana. ¿Quiénes eran los que estaban preguntando aquí al final de esta gran hazaña, de este gran acontecimiento, esta señal tan grande que el Señor Jesús hizo? Ellos preguntaron: ¿quién es este que aún el viento y la mar obedecen? ¿Quiénes eran los que estaban preguntando quién es este? Y sería, hermano, pienso yo, no sé usted, ¿sería gente extraña la que estaba preguntando esto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Eran extraños los que estaban haciéndose esta pregunta los unos a los otros? ¿No eran gente que conocía quién era Jesús? Y si eran los discípulos de Jesús, ¿no sabían ellos realmente quién era Jesús? Porque muchas veces, aún en medio de nosotros, los creyentes, los cristianos, pareciera que no supiéramos realmente quién es Jesús. Aunque el Señor ya se los había manifestado, ya se les había revelado, en este momento ellos hacen una pregunta. Y a mí me da a entender realmente que ellos aún no sabían quién era Jesús. Bendito el nombre del Señor. El verso 36, vamos a recordar estos textos, estos versículos. Dice que despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Yo pregunto a la iglesia esta mañana: ¿será que los discípulos habían visto la gloria de Dios? ¿Será que ellos habían visto las cosas, milagros, señales que Jesús ya había hecho? Jesús mismo les había dicho a ellos quién era. El verso 37 dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que la barca se anegaba, se hundía. ¿Cuántos creemos en esta mañana que ya Jesús sabía que esa tormenta en el mar se iba a levantar? Parece ser que pocos sabemos que Jesús ya sabía que esa tormenta en el mar se iba a levantar. ¿Cuántos creemos saber que ya el Señor sabía eso? ¿Usted cree que Jesús lo sabe todo? Él pudiera haber permitido que no se levantara la tormenta, pero ¿por qué a veces hay muchas cosas que Dios permite que sucedan? Cosas que a veces parecen imposibles de resolver. Y es donde Dios entonces, allí, en medio de esas circunstancias adversas que se nos presentan, es allí donde el Señor quiere probar nuestra fe. Bendito el Señor. Él nos hace ver si realmente conocemos quién es Él. Porque, hermanos, cuando uno de verdad conoce a Jesús, no importa la tempestad que se levante, no importa la tempestad que se levante, como la que se levantó delante de los discípulos, no importa el viento cómo se levante, no importa el mar más picado y más bravo se levante, no importa si el mismo diablo se levante, bendito el Señor, en Jesús hay seguridad, en Jesús hay salvación, en Jesús no hay miedo, no hay confusión, en Jesús hay confianza. Gloria a Dios, porque uno sabe que Jesús es sobre todas las cosas. Pero ¿por qué Él permite todo esto, hermanos?
Yo he estado mirando, he estado observando, meditando. Y en mi meditación y en mi oración, ya llevamos varios días, diría yo semanas, visitando muchas personas, hermanos, amigos, niños, ancianos, en situaciones muy difíciles, muy precarias. Ayer precisamente venía con el hermano Luis de visitar a un joven. Creo, yo no sé si es que tiene quemadas unas neuronas, no coordina, en fin, de tanto consumir droga. El muchacho perdió, creo que unas neuronas. Y así por el estilo hemos estado visitando una cantidad de personas enfermas con necesidades tan tremendas, hermanos en los hospitales. Y yo venía meditando al respecto de estas cosas. Y Dios puso en mi corazón este pasaje bíblico. Y yo preguntaba, ¿por qué permite Dios todo eso? ¿Por qué permite el Señor que se levanten esas dificultades tan fuertes que nos vienen? Durante un tiempo hasta acá, muchos hermanos nuestros han tenido que enterrar a sus padres, a su madre, a su padre, a su hermano, en fin. Y son situaciones difíciles, pero que es realmente lo que es la vida. Es algo que tiene que pasar, es algo que tiene que suceder. Pero yo sí también pienso y creo que el Señor permite todas estas cosas, porque ahí es donde se sabe quién de verdad conoce quién es Jesús. Bendito el Señor, bendito el Señor. Cuando todo va bien en la vida, decimos conocer a Jesús. Hablando de los creyentes. Pero ¿será que lo conocemos cuando está la tempestad? ¿Será que lo conocemos cuando viene la tormenta? ¿Será que conocemos a Jesús cuando viene la enfermedad? ¿Será que conocemos a Jesús cuando viene la prueba, cuando viene el problema, cuando se levanta el diablo? ¿Será que ahí también conocemos a Jesús? Lo conoces cuando la marea y el viento se levantan, y sabes que hay alguien mayor que el viento y que la mar, que está allí a tu lado para ayudarte, para fortalecerte, para levantarte, para calmar la situación. En fin, lo conocemos en esa situación. Yo pregunto, ¿lo conocemos, hermanos? Bendito el Señor, bendito el Señor. Y el verso 38 dice que Jesús estaba ¿dónde? Estaba en la popa de la barca. ¿Y qué estaba haciendo? Estaba durmiendo sobre un cabezal. Óigalo. Durmiendo. Estaba tranquilo el Señor, porque Él sabía, hermanos, quién es Él. Gloria a Dios. Pero los que estaban allí con Él no sabían. Porque, hermanos, si hubieran sabido quién era Él, no le hubieran dicho, o no se hubieran dicho entre ellos mismos, ¿y quién es este? Porque, hermano, cuando uno conoce a alguien, usted no dice ¿y quién es él? Sino que uno dice Él es. Bendito el nombre del Señor, bendito el nombre del Señor. Pero ellos dijeron ¿quién es este? Porque no sabían quién era el que estaba con ellos en la barca. Alabanzas al Señor. ¿Habrá alabanzas para Jesús en esta mañana? Yo sigo preguntando. ¿Habrá gente que camina con Jesús y no sabe quién es Él? Porque cuando viene el problema, viene la prueba, viene la enfermedad, ahí se sabe realmente quién es Jesús. Y dice que le despertaron, dice la Biblia, y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que nos morimos, que perecemos? Hermano, usted sabe que usted es un hijo de Dios. ¿Cuántos aquí son hijos de Dios? Digan gloria a Dios. ¿Está seguro? Usted sabe que es un hijo de Dios, que usted fue lavado con la sangre preciosa del Señor, que fue bautizado en su nombre. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y sabe quién es Él. ¿Usted cree que el Señor lo va a dejar a usted perecer en una situación, en una calamidad de estas? Hermanos, el Señor es bueno. ¿Cuántos creemos que Él es bueno?
Ahí estaba recostado él en la barca, estaba tranquilo durmiendo. El que creó el mar. ¿Sí cree usted que el que estaba ahí fue el que creó el mar? El que creó el viento, hermanos, el que creó los cielos, el que hizo todas las cosas, el que creó todas las cosas, bendito el Señor, ahí estaba. Y todas las cosas le tienen que obedecer, se tienen que sujetar delante de Él, porque Él es antes que todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Habrá un montón de creyentes en el tiempo de hoy, perdónenme hermanos, que cualquier pruebita, cualquier enfermedad, cualquier tribulación, cualquier situación difícil le llega y se olvidan, no se dan cuenta de quién es aquel que los llamó, aquel que los salvó, aquel que los ha sanado, aquel que se ha manifestado a través de su palabra. Se olvidan de quién es Jesús. Hermanos, cuando usted y yo nos demos cuenta realmente quién es Él, vamos a poder caminar confiados. Vamos a poder caminar confiados. No importa lo que pase, no importa lo que se venga. Cuando usted y yo sabemos realmente quién es Jesús, hermanos, vamos a vivir confiados y tranquilos. Alabanzas a Dios. ¿Qué hizo el Señor? Y levantándose, ¿qué hizo? Reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Lo despertaron, hermanos. Todos ellos estaban asustados. Claro, si usted y yo estuviéramos ahí, usted dirá: pero usted, ¿por qué dice eso? También nos hubiéramos asustado, porque en esas condiciones, cuando uno no conoce bien al Señor, claro que se amedrenta, claro que uno se llena de pavor y de miedo. Ellos estaban con miedo, ellos estaban asustados. Pero luego que usted sabe quién es Cristo, no va a tener miedo, porque el verdadero amor, dice la Biblia, echa fuera el temor. Y dice que levantándose, hermanos, miren, no hizo bulla el Señor. Yo creo que no hizo bulla, porque bueno, a veces hay un montón de fascinerosos. Yo recuerdo hace algunos días a un tal predicador en algún lugar que quiso hacer lo que Jesús y Pedro hicieron un día: caminar sobre el agua, caminar sobre el mar. Y cuando metió el primer pie, pues sí, estaba sostenido en la barca con el otro, pero cuando metió el segundo, se fue profundo abajo. Bendito el nombre del Señor. Yo no conozco a otros dos que hayan caminado por encima del mar. Solo la Biblia dice que Jesús caminó sobre el mar y Pedro también caminó sobre el mar. A veces criticamos mucho a Pedro porque le faltó fe, pero caminó unos pasos. Vaya usted a hacer la prueba, si camina o no camina. Bendito el nombre del Señor. Y dice que levantándose el Señor reprendió el viento. ¿Usted sabe lo que es el viento? El viento es lo que forman los huracanes. Los que han tenido la oportunidad de viajar a Estados Unidos, a Norteamérica o a esas regiones donde se levantan huracanes, no sé si le ha tocado vivir una experiencia de estas, pero me imagino que es terrible. Levanta casas, levanta carros, levanta lo que se ponga encima y los vuelve nada. Eso es lo que es el viento. Pero el Señor Jesús, cuando lo despertaron y se levantó, dijo al viento: te reprendo. Bendito el nombre del Señor. Dijo al viento: te reprendo. Y al mar le dijo: cállate, enmudece. Usted sabe lo que es el mar cuando está bravo, cuando está en picado, cuando está furioso el mar. Una cosa terrible, es la cosa más espantosa. Yo lo viví. Yendo hacia las Islas del Rosario, nos fuimos, mi familia, hace algunos años, y nos habían dicho en la mañana que nos volviéramos rápido porque iba a haber mal de leva, o sea que el mar se iba a picar. Teníamos que venirnos a las 4 de la tarde y nos cogió la tarde y viajábamos a las 5. Claro, se vino, se levantó el mar y ese barquito en el que íbamos nosotros, esa lancha, hermanos, parecía de papel. Y eso se movía para un lado y para el otro y las olas se metían a la barca.
Uy, hermano, yo estaba muy recién convertido al evangelio. Mi mamá ya llevaba un tiempecito más. Yo me hice al lado de mi mamá porque mi mamá comenzó a cantar coros al Señor. Comenzó a alabar al Señor. Y toda la gente que había en el barco, unos gritaban, otros lloraban, no sabían qué hacer. Se pusieron los chalecos salvavidas. Todos estábamos preparados porque algo podía acontecer. Pero mientras mi madre comenzó a cantar coros al Señor, como que la mar se sosegaba, se calmaba. Pero dejaba de cantar, las olas otra vez se levantaban. Y toda la gente comenzó a decirle a mi mamá: señora, siga cantando, siga cantando. Bendito el nombre del Señor. Y así cantando y orando y glorificando al Señor, el Señor nos llevó hasta la orilla de la playa. Pero fue una experiencia terrible. Bendito el nombre del Señor. ¿Alguien tiene alabanza para Dios? Pero Jesús les ordenó al viento y al mar, y se hizo ¿qué? Una grande bonanza. Se aquietó, se calmó, se tranquilizó. Hermano, el viento y el mar dijeron: yo creo. Me mandaron a callar. Él es el creador, hay que obedecerle, no sea que nos haga desaparecer. Hermano, Jesús está sobre todas las cosas en esta mañana. Alabanzas a Dios. Usted puede mandar a callar a una persona, y creo que ya lo ha hecho, yo también lo he hecho. Y viene a la memoria cuando estaba vivo el presidente de Venezuela, el que fuera presidente, Chávez. Un rey de España le dijo: ¿por qué no te callas? Y se tuvo que callar. Y usted puede mandar a callar a una persona, pero hermano, mande usted a callar un huracán, un vendaval, un maremoto. ¿Será que le va a entender? Pero Jesús les dijo al viento y a la mar. Yo no sé de dónde le salieron oídos al viento y al mar, pero inmediatamente oyeron la voz de su creador. Se apaciguó el viento y el mar se aquietó. Hermano, porque la naturaleza sabe oír y obedecer la voz de Jesús, pero muchos de nosotros a veces desoímos la voz de Dios. Bendito el nombre del Señor. ¿Alguien tiene alabanza para Dios esta mañana? Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Por cómo no tenéis fe? Yo no sé si habrá alguien en este día aquí que se le haya levantado algún viento contrario, y vino así a la escuela dominical, todo amedrentado, todo asustado, todo desorientado. Pero eso es lo que pasa en la naturaleza humana, hermanos. Y es normal que eso nos pase a todos, y se levantan esas tormentas terribles. Pero cuando usted tiene fe, ¿y qué es fe? Es creer, es estar convencido de lo que no se ve, es tener certeza de lo que estamos esperando. Amén. Amén, hermanos. Por eso dice la Biblia que Moisés se sostuvo como viendo al que no se ve. ¿Cómo hace usted para ver a alguien que no se ve? Por la fe. Porque a veces, hermanos, llegamos aquí pensando en el problema, pensando en la enfermedad, pensando en la situación, las olas, la tempestad, el mar está levantado, está picado. Tenemos que estar pensando en eso, hermano, pero el Señor como que nos dice también es: ¿por qué nos llenamos de miedo? ¿Cómo no tenemos fe? El Señor le dijo a sus discípulos: ustedes ya vieron, ustedes observaron cuando yo alimenté a los 5,000. Ustedes ya vieron cómo sané, levanté al paralítico, limpié al leproso. Ustedes ya lo vieron, cómo le devolví la vista al ciego. Ustedes han visto las resurrecciones, ustedes ya lo han visto, yo ya lo he hecho. ¿Cómo no creen? ¿Cómo se amedrentan? ¿Acaso no saben quién soy yo? Yo ya me les había revelado, me les había manifestado, pero parece que ellos no sabían quién era Jesús. Hay gente que solo conoce a Cristo cuando todo marcha sobre ruedas. Ahí sí brincan, ahí sí saltan, ahí sí cantan, ahí sí adoran, pero cuando viene la prueba, la boca cerrada. Mire a ver si le sale alguna alabanza,
Hombre, hermanos, cualquiera glorifica, salta, brinca cuando todo está bien. Pero ¿será que puedes brincar y alabar en medio de la prueba cuando las cosas van mal, hermano? Bendito el Señor. Y si lo haces porque tú ya sabes quién es Jesús. Amén, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Pablo sabía quién era Cristo. El apóstol Pablo sabía quién era Jesús. Por eso es que él decía: ¿quién me separará del amor de Cristo? ¿Tribulación?, preguntaba Pablo. ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? No. Él decía: en todas estas cosas yo soy un derrotado, soy un fracasado. No, él dijo: en todas estas cosas soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Bendito el Señor. Porque cuando usted sabe quién es Jesús, usted es más que un vencedor. Amén, 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 hermano. Escuche, esto es lo que ellos decían estando en la barca: ¿quién es este? Pero Pablo decía: ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? Pablo sabía quién era Jesús. Yo no sé si aquí haya alguien que sepa quién es Jesús. Yo no sé si alguien ha pasado por tribulaciones muy fuertes, pero aquí está todavía confiando, aferrado de la mano del Señor. Porque aún la misma muerte, hermano, si nos toca pasar por ese valle, lo vamos a pasar, porque Él prometió y es verdadero y es fiel y dice: yo los voy a guiar más allá de la misma muerte. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Habrá gente que anda con Jesús y no sabe quién es Él. En otra ocasión el Señor mandó a sus discípulos adelante en la barca, y era ya de noche. Y dice que se formó también otra tempestad, porque como que al Señor le gustan las tempestades y las permite. Por algo las permite, porque ahí se va a saber quién le conoce. Gloria a Dios. Y tú vas a saber que hay alguien que es mayor que los vientos, que es mayor que el mar, que es mayor que las pruebas, que es mayor que los problemas, que es mayor que el diablo, que el infierno, que la muerte, que todas las cosas creadas, hermanos, porque Él fue quien las hizo. Y cuando Él venía, los discípulos estaban en la barca y estaban en la cuarta vigilia de la noche. Estaban remando contra el viento y contra las olas del mar. Estaban en medio de otra tempestad. Y la Biblia dice que el Señor se había quedado orando en el monte, pero luego se les quiere adelantar. Y el Señor comienza a caminar por encima de las olas y del viento. Bendito el Señor. Y se les quería adelantar, pero cuando los vio que estaban en esa situación, se dirigió al frente de la barca. Y los discípulos, cuando vieron, pensaron que veían un fantasma. ¿Será que hay cristianos que están viendo demonios donde no los hay? Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Yo quiero decirle a la iglesia: cuando Jesús habla, cuando Jesús se manifiesta, Él no es un fantasma, es Él, el Dios Todopoderoso. Alabanzas al Señor, hermanos. Alabanzas al Señor. Y cuando Él venía sobre el mar caminando, porque Él fue quien lo hizo y por eso lo domina. Hermanos, el mar cuando Él camina se pone como un tapete. Bendito el Señor. Y dice: ahí viene el que me creó, déjame, yo me pongo como alfombra para que Él pise sobre mí. Bendito el Señor, bendito el Señor. Y me hace recordar el burrito aquel, quien nadie había montado, indómito. Lo tenían que dejar al sol y al agua porque no se dejaba tratar. Pero el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: vayan donde aquel hombre y díganle que me preste el burro porque el Señor lo necesita. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Y se fueron los discípulos, llegaron a la aldea de aquel hombre y le dijeron:
necesitamos el burro. El Señor lo necesita. Y cuando el burrito escuchó que era el Señor que lo necesita, paró la oreja. ¿Cómo? Es el Señor. Entonces sí, venga, vamos. Y cuando el Señor se montó encima, ese burrito iba contento, porque encima de él iba el Rey de Reyes y Señor de los señores. Él tiene dominio sobre todas las cosas. Dele un aplauso al que lo creó todo. Él tiene todo poder. Gloria a Dios. Pero cuando los discípulos lo vieron a él caminando sobre el mar, no supieron quién era. Y enseguida dijeron: un fantasma. ¿Será que habrá cristianos viendo fantasmas? Oiga, hermano, los fantasmas no existen. Eso son cosas místicas, películas. Lo que existen son los espíritus, los demonios y los ángeles de Dios. Bendito el nombre del Señor. Hay cristianos que tienen que estar viendo, o mejor, durmiendo con la luz prendida, porque a toda hora están viendo y escuchando cosas. Bendito el Señor, bendito el Señor. Pero Jesús les dijo, cuando ellos creían que veían un fantasma, Jesús se les acerca un poquito más. Ellos no podían ver porque la tormenta era fuerte, era de noche. Las embarcaciones de tiempo no tenían reflectores ni luces, no podían ver nada, pero el Señor les dijo: no teman, yo soy. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y Pedro le dijo, cuando escuchó, sintió confianza Pedro. Oh, esa es la voz de mi maestro. Pero como que todavía no creía, dudaba, porque le dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya hacia ti. Y Jesús le dijo: ven, camina. Y Pedro se bajó de la barca y comenzó a caminar por encima de las olas del mar. Bendito el Señor. Mientras él tenía puesta la mirada en Jesús, caminaba, pero puso la mirada en el viento y en la tempestad y se comenzó a hundir. Bendito el Señor. Bendito el Señor. ¿Qué cosa es para el Señor que tú camines sobre el mar? Y si no caminas sobre el mar, hermano, va a ser que usted y yo, cuando resucitemos, cuando usted y yo seamos transformados, cuando suene la final trompeta, usted y yo no vamos a ir volando para arriba como una bala, como un cohete, con un cuerpo glorificado, que no va a haber nadie que nos detenga hasta llegar hasta el tercer cielo, para morar para siempre con el Señor. Señor, si tú eres, dijo Pedro. ¿Y qué dice usted, hermano? Señor, si tú eres. Señor, ¿eres tú? ¿Por qué no le pregunta usted esta mañana al Señor: Señor, ¿eres tú? ¿Eres tú, Señor? El Señor le dijo a Pedro: yo soy. Yo soy. Yo soy. No temas, hijo, yo soy. Y cuando se dio cuenta que él era, se bajó de la barca y caminaba. Porque, hermano, mientras nosotros miremos a Cristo, hermano, por la fe, por la palabra, por su ejemplo, sepamos quién es Él, lo amemos, lo obedezcamos, hermanos, entonces vamos a poder caminar aún sobre los problemas, sobre las pruebas, sobre las dificultades. Vamos a caminar porque Él está con nosotros. El Señor de ninguna manera dice que no vamos a tener pruebas. Él dijo: en el mundo tendréis, ¿qué? Aflicción. Tendremos tribulaciones. Él nunca nos prometió un reino sin dificultades, sin tribulaciones. Él no nos ofrece como algunos están ofreciendo por allí: pare de sufrir. Mentira del diablo. Mentira del diablo. Hermanos, en el mundo tendréis aflicción, pero la Biblia dice, el Señor dice: pero creedme, confiad, yo he vencido al mundo. Amén, amén. ¿Cuántos dicen amén a esa verdad? Pero miraba a Cristo y caminaba Pedro, ¿cierto? Usted sabe que por muchos hermanos a veces, ¿por qué muchos hermanos a veces no pueden conocer realmente quién es Jesús? Porque miran más el problema, miran más la prueba que a Cristo.
¿Qué pasó cuando estaban en esa tempestad? Ellos que estaban mirando la tempestad, pero no estaban mirando al que estaba acostado en el cabezal. ¿Y qué era mayor, la tempestad, el viento, el mar o el Señor? Pero ellos no lo conocían aún. Y cuando Cristo venía sobre el mar, ellos no podían entender que el que venía sobre el mar era el que había creado el mar. Imagínese, hermano, ¿quién es más fuerte? Bueno, esto es, usted dirá, hermano, pero es que eso es kinder pentecostal. Bueno, a mí no me importa volverle a repetir algunas cosas que usted sepa. Dele oportunidad a los que no saben. ¿Quién es más fuerte? ¿El que crea o lo creado? Dígalo usted. El que crea, el creador, ¿cierto? Lógico. Dirá usted, hermano, qué pregunta tan ilógica. Y si Cristo creó el mar, ¿será que el mar no le va a obedecer? ¿Qué dicen ustedes? Sí le obedece. Y si Cristo creó aún la naturaleza no le va a obedecer. Y si Cristo creó todas las cosas le tienen que obedecer. Amén, amén. Amén, hermanos, amén. Lo que pasa es que no entendemos ni sabemos quién es Jesús. Y a veces estamos como los atenienses, donde Pablo fue hacia esa ciudad y empezó a predicarles el evangelio. Y dice la Biblia que el espíritu de Pablo se enardecía al ver tanta idolatría en medio de la ciudad. Y la gente entonces comenzaron a escuchar a Pablo y discutían con él en el Areópago, los epicúreos, los estoicos, y decían: ¿qué clase de enseñanza, doctrina es este? Parece palabrero. Porque ellos querían escuchar todos los días algo nuevo. Pero Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: en todo observo, varones atenienses, que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, también hallé esta inscripción que decía: al Dios no conocido. Pues ese que ustedes adoran sin conocerle es a quien yo les estoy anunciando en este día. Bendito el nombre del Señor. A veces nosotros parecemos como los de Atenas. Adoramos un Dios que no conocemos. Hermanos, cuando venga el problema, cuando venga la prueba, yo sé que no es fácil, pero por encima del problema, por encima de la prueba, por encima de la enfermedad, por encima de la muerte, hay uno que se llama Jesús de Nazaret y tiene poder para dominar todas las cosas. Alabado el Señor, alabado el Señor. ¿Por qué no lo adoras un momento? Adóralo, 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 adóralo. Adóralo, no seamos religiosos. No seamos costumbristas, no seamos tradicionalistas. Yo sé que Él puede hacerlo. Yo sé que Él puede hacerlo. Gloria a Dios. Un hombre que no sabía quién era Jesús, pero luego Dios se le revela, se le manifiesta. Cuando su piel se le estaba consumiendo, la enfermedad se lo estaba comiendo. Lo había perdido todo: sus hijos, sus casas, sus bienes, todo lo había perdido. Y pensaba que ya no había esperanza. Pero en un momento él pudo decir, después de haber visto una chispa de él, del Señor, conocer un poco del Señor, él dijo: yo sé que mi Redentor vive, y aunque mi cuerpo se deshaga, yo sé que con mis ojos he de ver a Dios. Alabanzas al Señor. Yo sé que lo he de ver. Yo no sé esta mañana si hay alguno que está pensando como yo, pero yo sé que Él es real. Yo sé que Él es verdadero. Yo sé que Él está vivo. Yo sé que Él se levantó de la tumba. Yo sé. Alabanzas a Jesús. Hermanos, Él no es un fantasma. Él no es un ser místico. Él no es un ser filosófico, teológico. Él es Dios todopoderoso. Él es el primogénito de toda la creación.
Él es el resplandor de la gloria de Dios. Él es la imagen de su propia sustancia, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él es Dios omnipotente, Él es Dios invisible, Él es Dios poderoso, Él es Dios, hermano, que hizo todas las cosas. Y todas las cosas subsisten porque Él las hizo para Él, por medio de Él. Bendito el Señor. ¿Será que hay alguien aquí que pueda decir Él es? Él es, diga conmigo, Él es. ¿Quién es al que usted y yo estamos sirviendo esta mañana? ¿No es Jesús? Jesús, Él es, hermano. Cuando la gente no le conoce, lo van a ver como aquel Jesús que caminaba por las calles de Palestina. El Jesús humilde, el Jesús que tuvo hambre, el Jesús que se cansó, el Jesús que fue al madero, el Cordero que fue sacrificado, aquel que vino a enseñarnos las cosas. Pero antes que Él fuera el Cordero, que Él fuera el sacrificio, Él ya era Dios todopoderoso. En el principio, la Biblia dice que Él era, ¿o no? En el principio, Él era con Dios y era Dios. Estaba Él hablando con los judíos y de repente les dice: Abraham se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Y le replicaron los judíos: ¿no tienes aún 50 años y ya habéis visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, que antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy. Aquí está con nosotros el gran yo soy. Él es el gran yo soy. Hermano, después de que el Señor resucita, los discípulos logran entender por la revelación del Espíritu Santo quién es realmente Jesús. Por eso cuando Juan, estando en la isla llamada Patmos, en el capítulo 1 de Apocalipsis escribe que estaba Juan en el Espíritu en la isla llamada Patmos por el testimonio y la palabra de Dios. Juan estaba allí cuando de repente oyó detrás de él una gran voz como de trompeta y le decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Y dice que Juan se volteó para ver la voz que hablaba con él. Y cuando se volteó, vio 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros de oro había uno semejante, parecido al Hijo del Hombre. Aquel que Jesús que caminó con él, aquel Cordero que fue a la cruz. Era parecido, era semejante, pero no era el mismo. No era el mismo, porque estaba vestido con una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido con un cinto de oro en su pecho, hermanos. Tenía sus pies como el bronce refulgente, como en un horno. De su boca salía una espada aguda de doble filo, hermano. Tenía en su mano, en su diestra, 7 estrellas. Tenía una corona, sus cabellos eran blancos como blanca lana, como la nieve. Sus ojos como llama de fuego. Su rostro resplandecía como el sol en su fuerza. De su boca, bendito el Señor, cuando hablaba, se sentía como la multitud de muchas aguas. Y le dijo: Juan, yo soy el que vivo y estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. ¿Sabes quién es Jesús? ¿Sabes quién es Jesús? ¿Sabes quién es Jesús? Hermanos, Él es la resurrección y la vida. Él es el principio y el fin. Él es el alfa y el omega. Él es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Yo no sé si Él merece un aplauso mejor. Yo no sé si este Dios que tiene esta iglesia merece que nosotros le creamos. Confiemos, depositemos nuestra confianza en Él. Oh, Juan lo vio en su grandeza. Juan lo vio en su majestad y en su poderío. Y cuando lo vio así, cayó como muerto a sus pies. Pero Él le dijo una vez más lo que dijo en la barca: no temas, no temas. Yo soy Juan, yo soy Jesús. Ese Jesús está aquí esta mañana.
Ese Jesús está aquí en esta mañana. Yo no sé cuántos han venido con tantos problemas de hace tanto tiempo, pero hermanos, aunque se levante la tempestad, aunque el viento sople fuerte, aunque la marea sea muy alta, no importa, Él camina sobre todas esas cosas en esta mañana. Alabanzas a Dios, alabanzas a Dios. Demos una alabanza fuerte al Señor, por favor. ¿Cómo está usted viendo a Jesús? Yo le pregunto. ¿Sabe quién es Jesús? ¿Lo está viendo en la grandeza de su poderío, de su majestad? ¿O lo estás viendo como el Cristo que vino y lo golpearon, y lo hirieron y lo crucificaron? Hermanos, no, que se queden viéndolo así los que no le conocen, que lo vean así los religiosos que no saben quién es Él, que cada año lo miran por una semana así, todo herido, ensangrentado, adolorido, moribundo, porque no les alcanza para más, pues no saben quién es Él. Pero yo creo que tú y yo sí sabemos quién es Jesús. Porque Pablo dijo ciertamente de Él, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos así, según la carne, ya no lo conocemos así. Gloria a Dios, gloria a Dios. Está bien que Él fue el Cristo sufriente, el Cristo humilde, el que golpearon, que no hacía nada para defenderse y lo hacía así para darnos ejemplo. No que no tuviera potestad para que una legión de ángeles viniera a acabar con aquellos verdugos, aquellos enemigos suyos. Él lo dijo a Pedro: ¿tú no crees que tengo yo el poder de decirle a mi Padre que envíe una legión de ángeles? ¿Recuerda cuando lo iban a arrestar en el Monte de los Olivos? ¿Sí recuerda? Y los que iban a llevarlo preso llegaron, y como estaba Jesús con los 11 y era de noche, no lo podían reconocer. Entonces Jesús, sabiendo todas las cosas, porque Él sabe todas las cosas, se les adelantó un poco y les dijo: ¿a quién buscáis? Ellos respondieron: a Jesús Nazareno. ¿Qué le dijo el Señor? Yo soy. E inmediatamente cuando escucharon esa voz, retumbó en sus oídos y en sus cuerpos, y retrocedieron y cayeron para atrás, todos en el piso quedaron. Solo Jesús les dijo: yo soy, y cayeron.